Hola a todos y bienvenidos. Hoy quiero abordar un tema que muchos encuentran difícil de discutir, la masturbación y si esta práctica puede ser considerada un pecado según la Biblia. Este tema es especialmente relevante para aquellos que buscan reconciliar su comportamiento personal con su fe y creencias religiosas. Entiendo completamente que este es un asunto delicado y que puede causar incomodidad, pero también sé que es importante hablarlo con honestidad, compasión y una mente abierta. Por eso, en este espacio exploraremos lo que las escrituras dicen acerca del comportamiento sexual, la pureza, el autocontrol y la santidad, y cómo estos conceptos nos guían en nuestro camino espiritual. Desde el principio, Dios nos creó como seres sexuales. En Génesis 1, 27-28, leemos, Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Punto. Este pasaje nos muestra que la sexualidad fue un regalo divino, parte del diseño original de Dios para la humanidad. La capacidad de procrear y experimentar intimidad no solo es algo bueno, sino que es una bendición cuando se vive dentro del contexto que Dios diseñó, el matrimonio. Sin embargo, esta bendición también conlleva una responsabilidad, vivir nuestra sexualidad de una manera que honre a Dios y esté alineada con sus enseñanzas. La sexualidad y la pureza, un llamado al autocontrol. Aunque la Biblia no menciona explícitamente la masturbación, aborda conceptos clave como la pureza, la lujuria y el autocontrol, que son esenciales para comprender cómo manejar nuestra sexualidad desde una perspectiva cristiana. Jesús, en el Sermón del Monte, enfatiza la importancia de la pureza no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos. En Mateo 5, 27-28, declara, han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Este pasaje nos muestra que el pecado no comienza con el acto físico, sino con los pensamientos y deseos internos que albergamos. Por lo tanto, cuando la masturbación va acompañada de fantasías sexuales o pensamientos lujuriosos, muchos argumentan que podría considerarse pecaminosa porque viola este principio de pureza mental y espiritual. La Biblia también nos exhorta a enfocarnos en pensamientos que edifiquen y glorifiquen a Dios. En Filipenses 4, 8, se nos instruye, por último, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, admirable, piensen en todo lo que sea excelente o digno de alabanza. Este llamado no solo nos invita a evitar pensamientos dañinos, sino a llenar nuestra mente con lo que honra a Dios. En este sentido, si la masturbación fomenta pensamientos impuros, fantasías inapropiadas o la cosificación de otros, puede alejarnos del estándar de santidad que Dios nos pide como creyentes. La práctica de la pureza no se limita a nuestras acciones externas, sino que abarca la totalidad de nuestra mente, corazón e intenciones. En este contexto, la masturbación no es solo un acto físico, sino una acción que puede estar profundamente ligada a nuestro estado espiritual. Lo que ocurre en nuestra mente es igualmente importante que lo que hacemos con nuestro cuerpo, y esto subraya la necesidad de evaluar nuestras intenciones. El llamado de Dios a la pureza y al autocontrol es un recordatorio constante de que nuestras decisiones, pensamientos y acciones deben reflejar nuestra relación con Él y nuestra búsqueda por vivir una vida en santidad. El autocontrol como una virtud cristiana. El autocontrol es una de las virtudes más fundamentales en la vida cristiana y un principio bíblico clave que debemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida, incluida la sexualidad. En 1 Tesalonicenses 4, 3:5, el apóstol Pablo nos instruye claramente, es la voluntad de Dios que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honorable, no con pasión descontrolada, como los paganos que no conocen a Dios. En este pasaje, Pablo destaca que la santificación, es decir, el proceso de volverse cada vez más como Cristo, incluye aprender a dominar nuestros impulsos y deseos de una manera que honre a Dios. Nuestros cuerpos no nos pertenecen, son templos del Espíritu Santo, como Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6, 19-20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo.
Esto significa que nuestras decisiones con respecto a nuestros cuerpos, incluidas las relacionadas con la masturbación, deben reflejar un compromiso de vivir de manera santa y honorable. El problema con la falta de autocontrol no está solo en el acto en sí, sino en las consecuencias que éste puede tener para nuestra relación con Dios y con los demás. Si la masturbación se vuelve un hábito excesivo o compulsivo, puede interferir con nuestra vida espiritual al alejarnos de Dios, consumir tiempo que deberíamos dedicar a la oración, el servicio o la meditación en las Escrituras y generar culpa o vergüenza. También puede afectar negativamente nuestras relaciones personales al distorsionar nuestra visión de la sexualidad o al volverse un sustituto de la intimidad en lugar de una expresión saludable de la misma dentro del contexto del matrimonio. El autocontrol es una virtud que requiere esfuerzo intencional, pero Dios nos ha dado la capacidad de desarrollarlo a través de su Espíritu. En Gálatas 5, 22-23, se nos enseña que el autocontrol es uno de los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto significa que no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo está disponible para ayudarnos a ejercer control sobre nuestros deseos y a vivir de manera que glorifique a Dios. Por lo tanto, el autocontrol no es solo una herramienta para manejar nuestros impulsos, sino una forma de honrar a Dios al reflejar su santidad en nuestras vidas. Cultivar el autocontrol en nuestra sexualidad nos ayuda a alinearnos con su voluntad, fortaleciendo nuestra relación con Él y permitiéndonos vivir con mayor libertad espiritual. La lujuria y el corazón humano. El pecado, según las Escrituras, no se limita a nuestras acciones externas, sino que tiene su origen en el corazón humano. Jesús dejó esto claro en Mateo 15, 18-19, donde dijo, «Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que contamina a la persona. Porque del corazón salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidades sexuales, robos, falsos testimonios y calumnias». Este pasaje nos muestra que nuestras acciones son el resultado de lo que alimentamos en nuestro interior. Si albergamos pensamientos lujuriosos, estos eventualmente se reflejarán en nuestra conducta, y ahí es donde se origina el pecado. La masturbación, por ejemplo, cuando está asociada con fantasías lujuriosas, pornografía o deseos desordenados, puede alejarnos de los propósitos de Dios para nuestra sexualidad, desviándonos del estándar de santidad que Él nos pide. La lujuria, en esencia, no es solo un deseo descontrolado, es un problema de enfoque. Cuando nuestros pensamientos y deseos están dirigidos hacia cosas que no glorifican a Dios, como cosificar a otras personas o nutrir fantasías impuras, nos alejamos del diseño de Dios para nuestras vidas. Es por eso que las Escrituras nos llaman constantemente a examinar y renovar nuestro corazón y nuestra mente. En Filipenses 4, 8, se nos anima, piensen en todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y admirable. Este versículo nos recuerda que tenemos el deber de dirigir nuestros pensamientos hacia lo que honra a Dios y promueve la pureza. Sin embargo, es importante recordar que, aunque somos imperfectos y enfrentamos luchas internas, la Biblia también enfatiza la gracia, la redención y el perdón. En Romanos 3, 23, se nos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros está exento de fallar, pero el mismo versículo nos recuerda la gracia de Dios que nos restaura. Dios no solo entiende nuestras luchas, sino que también nos ofrece ayuda a través de su Espíritu para vencerlas. Cuando enfrentamos luchas relacionadas con la lujuria o cualquier otro aspecto de nuestra vida, siempre podemos acudir a Él en oración, pedir perdón y buscar su fortaleza para ser transformados. ¿Es la masturbación siempre pecaminosa? La masturbación es un tema que genera debate dentro de la comunidad cristiana. Algunos sostienen que, en ciertos contextos, no es intrínsecamente pecaminosa, especialmente si no está acompañada de pensamientos lujuriosos, fantasías inapropiadas o adicciones. La clave en este caso radica en la intención y el estado del corazón, ya que las Escrituras nos llaman constantemente a examinar nuestras motivaciones. En 1 Corintios 10, 31, Pablo dice, así que, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este versículo nos invita a reflexionar sobre si nuestras acciones, incluidas las relacionadas con la sexualidad, glorifican a Dios y están alineadas con su propósito para nuestras vidas. Sin embargo, cuando la masturbación produce sentimientos de vergüenza, culpa o nos lleva a alejarnos de Dios, es necesario evaluar su impacto en nuestra vida espiritual. Esto puede ocurrir cuando se utiliza como una forma de escapar de emociones difíciles, como el estrés, la ansiedad o la soledad, en lugar de acudir a Dios en busca de consuelo.
En Salmos 34, 17-18, se nos dice, los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Este pasaje nos recuerda que Dios está dispuesto a ayudarnos en nuestras luchas y que debemos depender de Él en lugar de buscar soluciones temporales que no llenan nuestro vacío espiritual. Además, es importante considerar el impacto que la masturbación puede tener en nuestras relaciones interpersonales y nuestra percepción de la sexualidad. Si se convierte en un hábito compulsivo o en un sustituto de la intimidad dentro del matrimonio, puede distorsionar la visión de Dios sobre la sexualidad como una expresión de amor dentro del compromiso matrimonial. La Biblia nos llama a vivir en autocontrol y pureza. En 1 Tesalonicenses 4, 3-4, Pablo exhorta, es la voluntad de Dios que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honorable. En última instancia, si la masturbación está ligada a patrones de pensamiento pecaminosos o adicciones, es algo que debe abordarse en oración y con la guía de Dios. Su gracia y redención están disponibles para todos, y Él nos ofrece fortaleza para superar nuestras luchas y vivir de una manera que le honre. La gracia de Dios y nuestro camino hacia la santidad. A lo largo de esta reflexión, es fundamental destacar el poder transformador de la gracia de Dios. Todos enfrentamos desafíos únicos en nuestra vida espiritual, y ninguno de nosotros está exento de luchar con nuestras debilidades, ya sea en el área de la sexualidad o en otros aspectos de nuestra vida. Sin embargo, la buena noticia es que la gracia de Dios es más grande que cualquier error o pecado que podamos cometer. En 1 Juan 1, 9, se nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Este versículo es un recordatorio constante de que siempre podemos volver a Dios, sin importar cuán lejos sintamos que hemos caído. La gracia no solo nos ofrece perdón, sino también la oportunidad de restauración y renovación. Cuando enfrentamos luchas internas, como la culpa o la confusión en temas relacionados con la masturbación, es esencial llevar esas cargas ante Dios en oración. Él nos invita a acercarnos a Él con un corazón humilde y arrepentido, y promete caminar con nosotros mientras buscamos la santidad. En Hebreos 4, 16, se nos anima, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. La comunidad cristiana también desempeña un papel vital en nuestro crecimiento espiritual. Buscar la guía de un pastor o asesor espiritual de confianza puede brindarnos claridad, apoyo y perspectiva. En Proverbios 11, 14, leemos, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. La iglesia es un lugar donde podemos ser vulnerables, compartir nuestras luchas y recibir aliento sin juicio. En última instancia, el camino hacia la santidad es un proceso continuo. No se trata de perfección inmediata, sino de un progreso constante en nuestra relación con Dios. Su gracia no solo nos perdona, sino que también nos capacita para superar nuestras luchas y avanzar en una vida que lo honre. Conclusión, equilibrio, gracia y progreso. Al final del día, la masturbación es un tema complejo y profundamente personal que exige reflexión, autoconocimiento y una búsqueda sincera de la guía de Dios a través de la oración. Este asunto, aunque no está abordado explícitamente en la Biblia, se puede analizar a la luz de las enseñanzas sobre pureza, lujuria, autocontrol y el diseño divino para la sexualidad. Estas enseñanzas ofrecen un marco bíblico que nos ayuda a tomar decisiones informadas y conscientes, siempre guiados por los principios de santidad y el deseo de honrar a Dios con nuestras vidas. La clave está en examinar nuestras intenciones y preguntarnos si nuestras acciones están alineadas con la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos, actitudes y comportamientos reflejan el estándar de pureza que nos llama a mantener. En este camino, no se trata solo del acto en sí, sino de las motivaciones del corazón, el impacto en nuestra relación con Dios y cómo nuestras decisiones afectan nuestro bienestar emocional y espiritual. Es importante recordar que nadie es perfecto. Nuestro camino espiritual no es una línea recta, sino un proceso continuo de aprendizaje, crecimiento y dependencia en Dios. Él no espera perfección de nosotros, pero sí anhela un corazón dispuesto a buscarlo, arrepentirse y ser moldeado por su gracia. En Proverbios 24, 16 leemos, el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Esta verdad nos da esperanza, recordándonos que nuestras fallas no son el final, sino una oportunidad para ser restaurados. Cuando fallamos o nos sentimos atrapados en la culpa, debemos recordar que la gracia de Dios está siempre disponible. En 2 Corintios 12, 9, Dios nos dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su gracia no solo nos perdona, sino que también nos fortalece para seguir adelante. Gracias por acompañarme en esta reflexión.
Espero que estas palabras hayan arrojado luz sobre un tema tan sensible y te hayan brindado herramientas para continuar tu caminar en la fe. Recuerda que no estás solo en tus luchas, todos estamos en proceso, y Dios camina con nosotros. Su gracia y amor son mayores que cualquier error, y su misericordia nos invita a levantarnos cada día con la intención de honrarlo. Que Dios te bendiga en tu jornada de fe y crecimiento espiritual.